Bueno, me alegro. Recién estaba ahí presentando un mapa, ya vamos a volver a él, a pesar de que es situado en un periodo anterior a lo que vamos a desarrollar hoy, pero lo quiero utilizar un ratito para que vayamos viendo lo que ha sido realmente la evolución del colonialismo en el siglo XIX, digamos, es decir, un proceso que está bastante ligado con la expansión del sistema capitalista, que es lo que estábamos charlando estas últimas reuniones, ¿sí? Quería señalar, digamos, un par de aspectos que están bastante explicitados en el texto que tienen disponible en la página y que tiene que ver con cómo se va a transformar la modalidad de intervención de las potencias, primero potencias europeas, sobre el resto del mundo, y posteriormente van a surgir otras potencias que son, digamos, fundamentalmente Estados Unidos, pero esto es un proceso que se va a llevar adelante a partir del siglo XX y no de los periodos anteriores. A ver, voy a irme un minuto al mapa que estábamos viendo porque quiero que veamos la evolución que va a tener esto para ver si sacamos algunas conclusiones alrededor. Bien, acá tenemos en esta primera placa el dominio colonial más o menos en la época que le llamamos la época colonial nosotros, es decir, todo el amarillo, por ejemplo, corresponde a las antiguas colonias españolas, digamos, en este momento, para el año 1800, a todo el territorio que todavía sigue siendo territorio colonial español, así como el verde es el territorio portugués, ahora corresponde a Brasil, en el caso de América del Sur, y los otros territorios africanos que corresponden fundamentalmente a Angola en la costa occidental de África y Mozambique en la costa oriental de África, más los territorios portugueses de la India. Y ahora lo que es interesante que veamos, porque quiero que sobre todo le prestemos un poquito de atención a lo que va a ser la expansión británica. Para este momento vemos que la ocupación territorial, para llamarla de alguna manera, del dominio británico, abarca solamente este sector de América del Norte, en tanto que ya está Estados Unidos como un país independiente desde antes de 1800, ¿no es cierto? 1776 se produce la Revolución Norteamericana, yo creo que ya la mencionamos en alguna de las clases anteriores, pero vemos que la presencia británica en cuanto a dominio territorial es relativamente escasa. Este mapa le falta un poco de lo que es el dominio sobre el territorio de Australia de parte de los británicos, pero no es el problema central en este momento. Quiero que pasemos a otra placa que sí, a esta que estoy poniendo ahora, fundamentalmente para que
veamos un poco lo que es la evolución. Si esto es un siglo después, ¿no es cierto? Recién teníamos presentado un esquema o un mapa de 1800 y ahora nos fuimos a 1900. Fíjense qué cosa curiosa, porque si uno observa la distribución política, digamos, la distribución de los países, en el caso americano, después de 1800, es decir, a principios del siglo XIX, cuando se producen las independencias hispanoamericanas, se conforma básicamente el mismo mapa que conocemos actualmente, con algunas pequeñas diferencias, pero en líneas generales los países que surgen a principios de los 1800, es decir, 1816, el caso de la Argentina, u otros 1824, 25 Bolivia, pero en líneas generales lo que quiero señalarles es que las fronteras corresponden más o menos a las fronteras actuales. Esto no ocurre lo mismo con el resto del mundo. ¿Qué significa esto? Si volvemos al mapa de 1800, vamos a ver que todos los territorios que conforman África, por ejemplo, que estoy señalándolo, y gran parte de Asia, corresponden a sectores que no están ocupados o que no están colonizados o que no están dominados por potencias europeas en este momento. Si nos vamos a un siglo después, como estábamos viendo en el mapa anterior, vamos a ver que estos mismos territorios han sido incorporados al dominio colonial de diferentes potencias europeas fundamentalmente. Fíjense que hace un rato nosotros veíamos el tema de lo que era la presencia inglesa o la presencia británica, que solamente se circunscribía en el caso americano a un pequeño sector de Canadá. Bueno, ahora, digamos, no solamente que abarca todo el Canadá, sino que lo interesante es cómo se expande tanto por África como por varios sectores de Asia, ¿sí? Sobre todo lo que es la India y lo que es el sector oriental que va entre la India y China, además de la ocupación de todo lo que es el continente de Oceanía. Fíjense que me voy a ir un poquito a la placa siguiente para señalar un poco lo que estaba diciendo hace un ratito de lo que son las fronteras de los países latinoamericanos. Es decir, acá estamos en 1914, o sea, ahí nomás, digamos, del mapa anterior. ¿Por qué me interesa pararme un minuto en esta distribución? Porque es el momento prácticamente de mayor expansión de lo que llamamos el imperialismo europeo, sobre todo en el territorio africano. Fíjense cómo es el dominio. Acá tenemos las banderitas. Este no tiene los nombres de los países, pero tiene las banderitas que corresponden a las dominaciones. Es decir, Inglaterra con el rojo medio rosadito, Francia el azul y algunos otros países que están ocupando grandes extensiones territoriales, ¿sí? Este esquema de distribución o este esquema de ocupación imperialista del mundo va a durar hasta que se inicie justamente la Primera Guerra Mundial. Por eso es importante por ahí poner esta fecha de 1914 para indicar cómo está distribuido, digamos, el poder colonial alrededor del mundo. Yo, una de las cosas que quiero señalar es que, digamos, no es una casualidad que se va dando solo en
en el proceso histórico que las potencias europeas empiezan a ocupar distintos territorios. Fíjense que con el caso americano ha ocurrido algo que es lo que la última clase habíamos charlado un poquito, que tenía que ver con que las colonias o las antiguas colonias españolas y la gran colonia portuguesa que había en América del Sur pasan a constituirse en estados independientes a principios del siglo XIX. Digamos que los únicos dominios coloniales que quedan hasta fines del siglo XIX, en el caso americano, van a ser Cuba y Puerto Rico, que siguen siendo acá está Cuba y acá está Puerto Rico, que siguen siendo colonias españolas hasta fines del siglo XIX, es decir, son los únicos territorios que no han entrado en el proceso de independencia conjuntamente con el resto de los países latinoamericanos, sino que van a marcar también una coyuntura que es interesante, por eso la menciono acá, que es justamente la de esta suerte de cambio que se va a dar desde principios del siglo XX, este relevo que se va a dar entre lo que era fundamentalmente el imperialismo británico, el colonialismo británico, por los Estados Unidos, ¿sí? Que nosotros vamos a ver después, un poquito más adelante, cómo va a actuar, digamos, este país como un poder con capacidad de influencia sobre otros lugares del mundo, ¿sí? Si uno piensa, digamos, en otro tipo de situaciones, y bueno, ¿cuáles son las características que definen a un país como potencia o como país imperialista, etcétera? Y bueno, tiene que ver con la capacidad de intervenir o de influir en otros territorios del mundo, ¿sí? Si uno piensa, bueno, la Argentina tiene capacidad de influir en otros lugares del mundo, y poco, ¿sí? Si es que algo. Sin embargo, uno piensa y dice, bueno, Estados Unidos sí tiene capacidad de intervención. De hecho, cada vez que hay algún conflicto real o imaginario en algún lugar del mundo, vamos a ver que inclusive se despliegan tropas militares, etcétera, y demás cuestiones. Bien, volviendo a esta cuestión, les decía, hasta fines del siglo XIX, digamos, entre principios, digamos, las primeras décadas del siglo XIX, digamos, todos los países que conocemos hoy día de América Latina estaban constituidos como estados nacionales independientes. Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Chile, Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala. Bien, salvo los únicos que quedaban bajo el dominio español son Cuba y Puerto Rico, digamos, como colonias todavía con el mismo estatus colonial que había tenido España, que habían tenido los países dependientes de España durante toda la etapa colonial iniciada a principios del siglo XVI o fines del siglo XV, si uno lo quiere llevar a la época de Colón. Les quería mencionar el caso de Cuba y Puerto Rico, que además va a sumar otra colonia española, que como verán acá ya está pintada celestita, cosa que corresponde a Estados Unidos, que es lo que ocurre a fines del siglo XIX, ¿sí? A fines del siglo XIX se produce una guerra entre Estados Unidos y España, ¿sí? Esta guerra, bueno, no vamos a ponernos a hacer demasiado detalle fino, digamos, de
de cómo se da, de cómo se inicia, pero fundamentalmente sí responde a los intereses de Estados Unidos en su política expansionista que ha tenido desde su constitución como Estado a fines del siglo XVIII. ¿Sí? Estados Unidos, a fines del siglo XVIII, se había independizado como un pequeño territorio. A ver, aguárdenme 2 segundos, que me cambié de ventana. Y quería mostrarles otro mapa, en este caso un ratito, el mapa de Estados Unidos. Si esto es para mencionarles lo que es el proceso expansivo norteamericano, fundamentalmente. Estados Unidos parte de este territorio originariamente, que se llama las 13 colonias británicas, en 1776, y a partir de ahí vamos a ver un proceso expansivo muy temprano. Fíjense, ya a fines del siglo XVIII se incorporan estos territorios y a principios del siglo XIX se termina incorporando todo lo que era la antigua posesión británica también de esta zona, pasando a lo que eran las posesiones francesas de América del Norte y terminando, si se quiere, con lo que eran las posesiones españolas, como el caso de todos estos territorios que originariamente pertenecían a México y que posteriormente pasan a Estados Unidos, más la compra, como dice acá, del territorio de la Florida a España y la posterior compra de Alaska a Rusia y la incorporación de Hawái, pero ya en el siglo XX, ¿sí? Bueno, esto era para señalarles, voy a volver al anterior, era para señalarles por qué los nuevos procesos expansivos, que ya lo voy a retomar enseguida, tienen que ver con este relevo que va a hacer Estados Unidos a partir del siglo XX de lo que estaban haciendo las potencias europeas hasta el siglo XIX. Les decía yo, a fines del siglo XIX se produce una guerra entre España y Estados Unidos. Esta guerra entre España y Estados Unidos se inicia con un atentado sospechoso, en cuanto a su autoría, del hundimiento de un barco norteamericano en el puerto de La Habana, en Cuba, y esto se inicia la guerra entre España y Estados Unidos. De la guerra entre España y Estados Unidos, que termina en 1898, se producen un par de cambios. Uno de ellos es la pérdida de la colonia de Cuba y de Puerto Rico de parte de España y simultáneamente, en el mismo proceso, la pérdida de la colonia de Filipinas. ¿Sí? Todos estos territorios, después de la guerra de Estados Unidos con España, van a pasar a ser controlados por Estados Unidos. El caso de Filipinas y Cuba y Puerto Rico, inclusive van a ser incorporados con un estatus especial a la propia Constitución norteamericana. Cuba va a ser el país que más tempranamente recupere, digamos, o alcance su independencia respecto a Estados Unidos, pero va a seguir en una suerte de protectorado hasta mediados del siglo XX. Bien. ¿Qué es lo que tiene de interés para que hablemos, digamos, de esta etapa de expansión del capitalismo? 2 o 3 puntos que quiero señalar. Uno es que la propia expansión del sistema va a ser el que va a requerir, por ejemplo, mayores volúmenes de capital, ¿sí?
si uno piensa, digamos, acá voy a señalar una cuestión que tiene que ver con lo que se llama el capital fijo de la industria. El capital fijo es aquel que compone la infraestructura, por ejemplo, la maquinaria o las instalaciones, ¿sí? La evolución de las necesidades de capital fijo entre, digamos, principios del proceso de la revolución industrial a fines del siglo XVIII y mediados del siglo XIX, va a tener un aumento exponencial, ¿sí? Es decir, por ejemplo, ahí yo señalé algunos datos que están puestos en el texto que tienen de referencia sobre la estimación de lo que se requería como capital fijo para montar una hilandería o para montar un alto horno. Ahora no me acuerdo exactamente las cifras, pero están anotadas ahí, pero era algo así como que montar un alto horno costaba 800 libras, hablando de la moneda británica, y en 50 años pasa a necesitarse 100.000 libras para montar la misma infraestructura productiva. Esto, fíjense que uno dice, no es una cuestión que se resuelva solamente en la cuestión cuantitativa, es decir, que antes era más barato, ahora es más caro. El proceso de concentración de capital a que lleva estas nuevas necesidades también provoca precisamente un cambio en las modalidades, no ya necesariamente de la producción, pero sí de la inserción de esta producción en los mercados locales y en los mercados globales. ¿Esto qué significa? Que si antes, casi podríamos decir, a los comienzos de la revolución industrial, cualquiera, esto tómenlo con cierta flexibilidad, digo, porque no es cualquiera, pero casi cualquiera podía instalar una pequeña fábrica de cualquier cosa, digamos, una fábrica de tela, una textilidad, e inclusive instalar una acería. Con la complejización del proceso productivo y con la complejización que se va dando ya a mediados del siglo XIX, empieza a limitarse esta posibilidad. Para ponerlo en términos muy fáciles de entender, si necesito poca plata para instalar algo, es como que es fácil que muchas empresas o muchas personas pudieran hacerlo. Cuando se requiere una cantidad de capital mucho mayor, esto lleva necesariamente a un proceso de concentración, ¿sí? Este proceso de concentración es un proceso de concentración que termina significando que la producción empieza a tener o empieza a comportarse de manera monopólica. ¿Por qué? Porque si solamente una, dos, tres o muy pocas empresas o muy pocas personas tienen la capacidad de instalar una fábrica de alguna cosa, digamos, por ejemplo, un alto horno, no va a haber posibilidad de competencia posible. Por eso queda más o menos claro la idea que estoy señalando, ¿no? Es decir, a medida de que se concentra el capital y que se concentra también la propiedad y se concentra la posibilidad de intervenir sobre los propios mercados, ¿sí? Esto va asociado a que se desarrollen también nuevos sistemas como diría, de juntar el capital, digamos, de adquirir el capital, ¿sí? Uno de estos es el desarrollo de las sociedades por acciones. ¿Sí? Ustedes van a ser, muchos de ustedes que son estudiantes de contador, etcétera, y demás cuestiones, van a ser muy especialistas en saber cómo funcionan las sociedades y cómo se forman, etcétera, y demás cuestiones. Pero, digamos, las sociedades por acciones empiezan a ser sumamente importantes en este proceso de reunir los capitales en la medida en que se puede juntar
entre mucha gente, entre muchos sectores, el capital necesario para las instalaciones. Y acá van a intervenir también los bancos como financiadores de estas nuevas formas de constituir los capitales iniciales de las grandes empresas, ¿sí? Pero, ¿qué tenía que ver esto con los mapas que yo mostraba hace un rato? Y bueno, justamente la relación que se va a dar entre la expansión, en este caso casi política, en el sentido de decir, bueno, uno cuando estudiábamos geografía en el secundario nos decían, bueno, esto es un mapa de división política. ¿Qué es lo que es un mapa de división política? Bueno, se llama división política aquella división que no depende de otros factores que no sean los determinados por la institucionalidad política de los países, ¿no? Es decir, bueno, ¿por qué? ¿Cuál es el límite entre Jujuy y Salta? ¿Es un límite geográfico o es un límite político? A veces los límites políticos coinciden con límites geográficos, digamos, pero lo que prima es la división política. Entonces digo, bueno, hasta acá es mío, o hasta acá es del otro, o la jurisdicción llega hasta un lugar o hasta el otro. Bueno, la nueva faceta expansiva que van a tener las potencias europeas, y fíjense que por eso quería señalarles antes y mostrárselos gráficamente a través de los mapas, para el caso americano no va a ser básicamente de intervención territorial, ¿sí? Sí va a jugar un gran papel, por ejemplo, el caso de Inglaterra, que ya lo hemos mencionado, digamos, no porque no parezcan más o menos simpáticos los británicos, sino simplemente por la importancia que ha tenido las relaciones en las relaciones internacionales, sobre todo durante todo el siglo XIX. Caso Inglaterra va a ser, yo les había puesto por ahí, no me acuerdo si lo dijimos en alguna de las reuniones, cuando empiezan a darse los procesos de independencia hispanoamericanos, Inglaterra va a ser el principal aliado de los independentistas latinoamericanos. Es decir, Inglaterra va a decir, bueno, sí, vamos a apoyar los procesos de independencia. De hecho, vamos a tener suministros de logística y de personal británico en nuestros propios procesos de independencia, ¿sí? Si no, acuérdense del almirante Brown, que lo conocemos por el nombre de una calle acá, por el nombre de un barrio, pero digamos, cuando entra digamos, Inglaterra entra a jugar fuerte en la emancipación de las colonias españolas. Pero más allá de eso, después interviene de modo tal de que las propias colonias españolas no se consoliden como posibles polos de poder político o económico, ¿sí? Y esto es parte también del proceso de intervención que vemos durante el siglo XIX. El caso más, quizás más, el caso paradigmático, digamos, que hay en nuestro territorio es la separación de Uruguay respecto de la Argentina, ¿sí? Que esto obedece fundamentalmente a intereses británicos y no a intereses locales ni uruguayos ni argentinos, ¿sí? La separación de Uruguay se da después de un conflicto entre Argentina y Brasil. Brasil, digamos, invade lo que en ese momento se llamaba la Banda Oriental. Los uruguayos, como son Uruguay, como es parte de las Provincias Unidas del Río de la Plata, obviamente solicita el auxilio de lo que es la Argentina entra en guerra con Brasil, la guerra entre Argentina y Brasil termina, curiosamente, hoy día no terminaría de la misma forma que terminó en 1828, pero digamos, termina a favor de la Argentina gana la guerra con Brasil, y sin embargo, no solo no se recupera el territorio anexado con Brasil, sino que se devuelve todo lo que había sido ocupado por los brasileros y se llega a una solución diplomática que es la independencia de Uruguay o Uruguay que queda como un país independiente. Y esto, fíjense que responde a un interés que es solamente del comercio inglés y no a intereses locales, que tenía que ver con que
era preferible que no hubiera control exclusivo sobre una cuenca navegable, es decir, que no estuviera en manos de un solo estado o de un solo país el control de una cuenca navegable como era la cuenca del Plata, ¿sí? Entonces era preferible decir, bueno, que haya dos estados. ¿Por qué? Porque siempre es más fácil negociar de manera independiente con dos pequeños que con uno grande, digamos. Esto en principio ya lo sostenían los romanos desde la antigüedad, esto que se lo conoce casi con el aforismo de divide y reinarás, o divide, te impera. Pero bueno, entonces digamos que la política exterior británica va a jugar un papel muy importante durante la propia constitución de las naciones hispanoamericanas, ¿sí? Esto va a pasar a que durante el siglo XIX va a actuar o se va a actuar más o menos de esa manera a nivel de lo que son las relaciones internacionales. En la medida en que la extinción de los lazos coloniales con España va a permitir que todos estos nuevos países abran sus economías al comercio británico y a las inversiones de capital británicos que van a empezar a fluir por estos lugares. ¿Qué es lo que va a empezar a ser ocupado territorialmente? Bueno, ya no América Latina, sino África y Asia, a partir de que se han producido las independencias, ¿sí? Y acá van a empezar a jugar también otras potencias europeas que no estaban presentes en durante la colonia o en la época colonial, americana. Gino, que me pone una cosa, el arte de la guerra, sí, eso es un texto chino. Y el príncipe Maquiavelo va con B corta, nada más una pequeña observación. Sí, en líneas generales, el texto chino ese del arte de la guerra, confieso que no lo he leído nunca, así que no puedo hablar de él. El príncipe de Maquiavelo sí lo conozco. En líneas generales, digamos, ¿qué es lo que dice Maquiavelo? Tiene como una posición bastante utilitarista en el sentido de utilizar la política para consolidar el poder del príncipe, digamos, el poder de los reyes. De ahí que se ha acuñado, o se ha acuñado una frase que se le atribuye a Maquiavelo, pero que no está en ningún texto de Maquiavelo, que dice esto del fin justifica, el fin justifica los medios, ¿no es cierto? Entonces podemos hacer cualquier cosa con tal de consolidar el poder del príncipe. Eso no lo dice nunca, en estos términos, por lo menos Maquiavelo en el príncipe. Pero bueno, sigamos con esta idea. Si recuerdan, recién lo que estaba mostrándoles, pero ahora les voy a mostrar otro mapa para que tengamos una idea de la intervención de nuevas potencias, digamos, o nuevos sectores de Europa en el mundo. Si ven levemente, a ver, esperen que no lo veo yo, a lo que estoy poniendo, ahora sí lo veo. Ahora lo veo y ahora no lo veo, acá está. Fíjense lo que es la distribución de África. Para señalar algo que yo les decía hace un rato, es decir, cuando uno miraba, si uno miraba un mapa, o si uno mira un mapa de América de esta época, o inclusive de una época anterior, vamos a ver que las fronteras y los países corresponden más o menos a los actuales. Hay alguna división, alguna pequeña modificación. Ahora, si uno mira África, en esta época, y mira un mapa actual de África, vamos a darnos cuenta que no tiene mucho que ver con lo que es la división política actual. Esto es básicamente
la distribución de África que se ha hecho a fines del siglo XIX entre todas las potencias europeas que tenían intereses sobre el continente. Fíjense que cuántos territorios independientes aparecen en este mapa, ¿sí? Aparece ese nomás, Etiopía como territorio independiente. El resto del continente es todo, o está todo, ocupado por distintas potencias europeas, ¿sí? Británicos con los amarillos, franceses en el azul, italianos el verde claro, alemanes el verde oscuro, españoles el naranja que digamos que es una presencia relativamente pequeña, y portugueses en los mismos territorios que señalamos antes en el mapa más antiguo, ¿sí? Esto, ¿qué es lo que va a... cuál va a ser la trascendencia, digamos, de esto, ¿sí? Fíjense que, bueno, ya saqué el mapa, pero, digamos, es poco conocido, o en general era poco conocido la expansión alemana que había sobre el mundo para fines del siglo XIX. Esto se explica por 2 o 3 motivos, digamos. ¿Por qué no conocemos la existencia de las colonias alemanas? A pesar de que Camerún, por ejemplo, era un territorio alemán, o Namibia, en África, en territorios alemanes, y había varias colonias alemanas en lo que es Oceanía hoy en día, digamos, como una parte de lo que es Papúa y Nueva Guinea, y algunos otros de los espacios insulares de Oceanía. Ocurre que acá hay un par de circunstancias, entre ellas la Primera Guerra Mundial, que es la que va a ser definitoria en este sentido. La Primera Guerra Mundial, 1914-1918, va a producir o va a tener varias consecuencias, ¿sí? Una de ellas va a ser desde el punto de vista militar, para ponerlo de algún modo, va a ser la primera vez que empiecen a utilizarse lo que hoy en día le llamamos armas de destrucción masiva. ¿Qué significa esto? Que son armas que tienen efectos más allá de los contendientes directos. Es decir, porque si uno va a una guerra, se supone que se tiene que pelear con el ejército A con el ejército B, ¿sí? No el ejército A con la población del ejército B. Digo, esto sería la diferencia. Y esto empieza con la Primera Guerra Mundial, digamos. O sea, la afectación general de actores civiles, digamos, que no estarían directamente involucrados en la contienda. Porque hay todo un desarrollo armamentístico que es sumamente novedoso. Acá me quiero picar un ratito en una cuestión que me parece fundamental y que tiene que ver con la segunda etapa de la Revolución Industrial que estuvimos hablando la clase pasada, y que es esta de la gran aceleración de los cambios que se van a producir, sobre todo a fines del siglo XIX, que va a permitir o va a producir que ahí me pusieron una cosa de Liberia, ya les voy a contar qué es lo que es Liberia, porque eso es una cuestión bastante interesante. Los cambios que se van a producir entre fines del siglo XIX y principios del siglo XX son realmente, yo les diría que son cambios civilizatorios, es decir, y son cambios que en general provienen de innovaciones tecnológicas, pero que van a tener un tremendo impacto en las condiciones de vida y en las propias formas que adquieren las sociedades
posteriormente. Yo siempre me pongo, para mí, digamos, el cambio entre el siglo XIX y el siglo XX es realmente un abismo. Pues yo me pongo a pensar, supongamos a alguien que haya nacido en 1870, pongámosle, ¿sí? Y llegó grande al siglo XX, ¿no? Digamos, con 30 años. Y que se haya muerto a los 80 años, vamos, en 1950, ¿sí? Es una persona que nació en un mundo donde se andaba en carreta y se alumbraba a vela, ¿sí? Y murió en un mundo donde había televisión y se andaba en avión, ¿sí? Esto a veces es difícil imaginarse la dimensión del cambio que produce esto que parece estar relativamente alejado de la constitución de la propia sociedad porque circula en esa base tecnológica o en esa base de esa infraestructura innovativa que ha tenido la ciencia y la tecnología entre fines del siglo XIX y principios del siglo XX, ¿sí? Entonces, esto es notable, digamos, lo que ha pasado. Y es notable lo que ha pasado, y esto en uno de los puntos donde se nota es justamente en esta conflagración mundial de 1914. Ya voy a volver al mapa de África porque nos va a explicar un poquito este tema de la guerra mundial. Para comentar un poquito lo que pone Adriel sobre Etiopía y Liberia. Etiopía sí es un territorio que tiene un pedazo de colonización italiana, fundamentalmente, pero son algunas partes, sobre todo la parte desértica, es como que aparece como un territorio independiente. Liberia es un caso particular porque, digo, es un caso particular, un caso interesante, Liberia, porque Liberia le diría que es un país artificial. Esto es como que suena raro, ¿no es cierto? Que diga que es un país artificial. Bueno, todos los países son artificiales en la medida en que sus delimitaciones políticas son fronteras consensuadas, convencionales, etcétera, y demás cuestiones, y tienen un cierto grado de artificialidad. Pero digo, Liberia es un país artificial porque es un país fundado por una casi una cosa de sociedad de fomento, que se llama sociedad de colonización, creada en Estados Unidos en la década de 1800, entre la década de 1810 y 1820. No me acuerdo exactamente ahora los años en particular, pero creo que es 1816, 1839 que funciona esta asociación que se llama, también me voy a olvidar exactamente del nombre, pero se llama algo así como Sociedad de Colonización, una cosa por el estilo. ¿Y en qué consistía esto? En que esta gente decidió, digamos, gente de los estados del norte, fundamentalmente del estado de Nueva York, decidió que estos estados para esta época eran estados que no admitían la esclavitud, a pesar de que la esclavitud estuvo vigente en Estados Unidos hasta 1865. Entonces, ¿qué hacían? Compraban esclavos negros y los repatriaron, o sea, compraron un grupo de esclavos y los repatriaron a África, fundando una república libre con el nombre de Liberia, ¿sí? Tan es así que Liberia comparte la bandera con Estados Unidos. Bueno, comparte la bandera, no tiene la misma cantidad de franjas y tiene una sola estrella, pero tiene exactamente el mismo diseño, es decir, tiene el diseño de la bandera norteamericana. Y inclusive su propia ciudad capital tiene el nombre del que entonces era presidente de Estados Unidos, que se llamaba Monroe. La capital de Liberia se llama Monrovia, que es como la ciudad de Monroe. Pero hay una cosa que es muy interesante, digamos, por eso Liberia aparece como un territorio independiente, aunque es un territorio con bastante grado de dependencia de Estados Unidos, ¿sí? Bastante grado de dependencia con Estados Unidos.
Pero hay otra cosa que es aún más curiosa y más terrible de la historia de Liberia, y que es la siguiente, o sea, los negros esclavos que fueron liberados en Liberia se impusieron sobre la población nativa, eran, digamos, extranjeros, en el sentido de que eran negros que originariamente provenían de distintos puntos de África y no necesariamente de la zona donde fueron repatriados. Se terminaron imponiendo sobre la población nativa y dominando a la propia población nativa. Pero esto no sería nada, digamos, de la dominación de estos que se llamaban, no eran afroamericanos, pero bueno, ya me voy a acordar el nombre que les dan en la historia de Liberia, digamos, a los que vienen de América, digamos, que no son africanos. Se dedicaron a hacer precisamente comercio de esclavos con la población nativa, es decir, que siguieron, digamos, o sea, retomaron la práctica de la cual ellos se habían liberado por la acción de esta sociedad de colonización norteamericana en su momento. Entonces, en realidad, los propios negros liberados que fundan Liberia bajo la, digamos, bajo el padrinazgo de Estados Unidos, se convierten a su vez en traficantes de esclavos, ¿sí? O sea, cosa que parece como extraña o como un poco contradictoria, ¿sí? Bueno, ¿por dónde iba? Por el tema del enfrentamiento que se va a producir a partir de la expansión imperialista. ¿Qué está ocurriendo? Fíjense que Inglaterra había iniciado el proceso de industrial, etcétera, y demás cuestiones, y poco con posterioridad había saltado al continente europeo y salta en líneas generales por lo que hoy día le llamaríamos casi el espionaje industrial, ¿no? Es decir, porque en cierta medida se roban las ideas, digamos, o se roban las tecnologías, o se roban los diseños tecnológicos para llevarlos y desarrollarlos en otros lugares del mundo. Los ingleses eran bastante estrictos con esto y habían prohibido, digamos, que se manejara o que se mandara información fuera de Inglaterra. No obstante, esto llega a Europa. Y entonces el resto de los países europeos también van a iniciar un proceso industrial. Bélgica, Francia y Alemania fundamentalmente. Y posteriormente, más o menos en simultáneo, Estados Unidos. No sé si se acuerdan, el otro día yo les mostraba una plaquita, que esa que se llamaba la decadencia asiática, donde decía, bueno, cómo iba evolucionando el producto manufacturero a lo largo del siglo, a lo largo de los siglos, ¿no es cierto? Es decir, empezaba desde el siglo XVII, creo, el cuadrito, si no lo tendría que buscar de nuevo, pero no me acuerdo dónde lo tengo ahora, y iba incorporando los países europeos y fundamentalmente iba a incorporar a Estados Unidos con posterioridad, ¿sí? Bueno, la expansión las consolidaciones y la expansión del modelo capitalista industrial va a terminar en esta, o se va a ir formando en esta modalidad monopólica que les decía yo hace un rato, es decir, con esta tendencia a la concentración del capital. Esta tendencia a la concentración del capital es la que va a permitir, de alguna manera, que estas, llamémosle sociedades por el momento, necesiten del control de los territorios que se van a convertir en coloniales, en el caso de África y Asia, y del control de los circuitos comerciales y financieros de los territorios que no se convierten o que son países independientes, ¿sí? Entonces, en este sentido, digamos, la influencia del capital va a tener un alcance mundial, y va a tener un alcance mundial que en algún momento va a empezar a generar sus propias tensiones. ¿Y cuáles van a ser las tensiones que va a generar? Las tensiones por el control de las fuentes de materias primas y el control de los mercados finales para la producción industrial, ¿sí? Tan es así que va a haber, primero va a haber pequeños enfrentamientos, ahí el más
clásico casi, que es el de los holandeses con los ingleses en Sudáfrica, que se van a controlar, se van a disputar, digamos, el control territorial. Esto, un par de guerras que se llaman Guerra de los Boer, que no la vamos a mirar en detalle, que van desde fines del siglo XIX hasta muy a principios del siglo XX, en que se termina imponiendo el dominio inglés sobre el holandés. Pero va a haber, les decía hace un rato, Bélgica va a ser uno de los países que se industrializa, y Bélgica, ¿qué es lo que va a tomar? A nosotros tampoco nos acordamos de Bélgica como un país imperialista. Sin embargo, Bélgica tiene el corazón del África, digamos, el Congo belga es un gran territorio, que además es un territorio que produce sobre todo diamantes, ¿no? Que pasa a ser un recurso interesante, digamos, dentro de los sistemas de intercambio. El resto de los países, sobre todo acá Inglaterra y Francia, que van a ocupar la mayor cantidad de África, y yo les decía hace un rato que tampoco nos acordamos que hay colonias alemanas, es porque una vez que se da la Primera Guerra Mundial, que la Primera Guerra Mundial está justamente provocada por estas tensiones entre el propio control, entre las propias potencias que necesitan ir un poco más allá en el control de sus mercados o en el control de sus recursos de materia prima para la industria. Esto es lo que lleva a la guerra. Uno, si leen cualquier cosa y si buscan que sea en Wikipedia o demás cuestiones, les va a decir que, bueno, que la Primera Guerra Mundial la inicia el atentado de Sarajevo, donde matan al heredero del Imperio Austrohúngaro, etcétera, cosa que es correcta. Es decir, esto no es que no haya ocurrido y no es que no haya sido el detonante del conflicto, pero digamos la explicación de semejante conflicto no se reduce a la muerte del archiduque Francisco Fernando, como me aclara acá Gino, ¿sí? Austria-Hungría se llamaba Austria-Hungría, que era un solo país, Austria y Hungría, que actualmente son dos países diferentes. Bueno, esta guerra va a terminar, y ahí lo dice Hoffman, que es una de las lecturas que tienen que hacer, o la tienen por ahí puesta como más cuestiones. Una de las consecuencias que va a tener la Primera Guerra Mundial, dice, es el fin de los imperios. Fin de los imperios como los conocíamos hasta ese momento, que son estos imperios, o estos imperios que además de que a veces o controlan territorialmente los países, pero sobre todo controlan de manera directa la política de los distintos países, que inclusive hay toda una serie de desarrollos hasta teóricos sobre que justifican el dominio imperial, ¿sí? Y esto se basan en principios tales como pensar que todos estos pueblos que se los considera que no son civilizados deben ser gobernados por pueblos que sí lo son, hasta que en algún momento estén en condiciones de gobernarse a sí mismos. Pero esta es la idea del imperialismo del siglo XIX, es decir, qué es lo que a mí me permite dominar otro país o dominar otra sociedad, y bueno, que son que no han alcanzado el grado de civilización necesario para poder gobernarse a sí mismos, ¿sí? Bueno, el resultado de la guerra esta que se inicia ahí con el atentado la muerte del archiduque Francisco Fernando y demás cuestiones, va a tener básicamente, por un lado, Austria-Hungría, que era el coso, Alemania y el Imperio Otomano, casi en contra del resto de los países europeos. Pero, digamos, en definitiva, cuando termina la guerra, como la guerra la pierde Alemania y la pierde Austria-Hungría y la pierde Turquía, ¿qué va a ocurrir
con los antiguos dominios coloniales de los países que pierden la guerra. Bueno, van a cambiar de mano, digamos, van a cambiar de metrópoli. Entonces, digamos, los territorios alemanes, o sea, las colonias alemanas, van a pasar a ser colonias británicas o colonias francesas. Los dominios otomanos, digamos, del Imperio Turco, van a correr la misma suerte, es decir, van a pasar a ser dominios británicos o dominios franceses. Por ejemplo, digamos, si uno toma el Líbano, era un territorio otomano, un territorio turco. Siria también era un territorio turco. Uno va a ser para Inglaterra, el otro va a ser para Francia. Y así sucesivamente. Por eso es que, en general, perdemos de vista la existencia de que hayan habido otros países con intereses coloniales, digamos, o con territorios coloniales en el resto del mundo, que no sean los británicos, los franceses, porque uno ve, qué sé yo, alguna película por la tele, ¿no es cierto?, del África o demás cuestiones, y se encuentra con que había ingleses, que había franceses, y pocas veces existe, digamos, está la mención de que hayan habido alemanes, holandeses u otras nacionalidades. Pero esto es lo que tenemos que ver, es esto, ¿no es cierto? O sea, este gran desarrollo, este gran crecimiento del capitalismo industrial en la segunda mitad del siglo XIX termina provocando justamente el propio enfrentamiento entre las potencias, entre las mismas potencias industriales, que van a terminar a los tiros para disputarse los mercados, digamos, o para disputarse las áreas de control comercial y de control financiero, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa acá? Que hay una cuestión que quiero mencionar, dos cuestiones que están metidas, digamos, dentro del mismo proceso de la Primera Guerra Mundial y que van a tener una consecuencia muy importante durante el siglo XX. Uno de ellos es la intervención de Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial. Estados Unidos no es originariamente un país beligerante, porque además está bastante alejado del núcleo del conflicto. El núcleo del conflicto es un conflicto originariamente europeo y europeo oriental, que se da en los Balcanes, digamos, se da en lo que hoy es Bosnia, se inicia ahí, que es donde lo matan al archiduque y se inicia, digamos, mueve una serie de alianzas ofensivas, defensivas que hay entre distintos países del mundo, en el sentido de que el primer paso de la guerra es que Austria-Hungría le declara la guerra a Serbia, que en ese entonces era Serbia, no Bosnia-Herzegovina, le declara la guerra a Serbia. Serbia es aliada de Rusia, entonces Rusia entra con Serbia, a su vez Rusia es aliado de Francia, y a su vez Francia es aliado de Gran Bretaña, etc. Entonces digamos que es como que se componen estas alianzas. Y a Estados Unidos nadie lo ha invitado a esta guerra originariamente. Sin embargo, llega un momento en que ingresa en la guerra. En 1917, Estados Unidos va a ingresar en la guerra. Inclusive se discute hasta la actualidad, digamos, cuál es el motivo por el cual Estados Unidos ingresa a la Primera Guerra Mundial. El motivo que se alega en su momento del ingreso a la Primera Guerra Mundial es por la guerra submarina indiscriminada que ha iniciado Alemania, que ataca los buques mercantes. Entonces, nos atacan un buque, bueno, vamos a defender, digamos, con las armas, entonces hay que ingresar a la guerra. Hay otra versión que probablemente sea complementaria o sea de mayor peso y que tenía que ver con que
la diplomacia alemana estaba en este momento conversaciones secretas, ¿no? Porque esto obviamente no podía hacerse público, pero estaría en conversaciones con México para que México ingresara a la guerra, obviamente a favor del bloque Alemania, Austria-Hungría y Turquía, que era el bloque de los países de los imperios centrales. Con el acuerdo de que si México entraba a la guerra, una vez que la guerra la ganara Alemania, que obviamente cualquiera que entre a una guerra piensa que la va a ganar o tiene la intención de ganarla, si no, no entraríamos a una guerra. Bueno, esto habría que reconsiderarlo para el caso de la guerra de Malvinas que tuvimos en el año 82. Pero bueno, la cuestión es que le decían, bueno, Alemania se va a ganar la guerra. Una vez que Alemania gane la guerra, va a ayudar a México a recuperar los territorios perdidos en la guerra con Estados Unidos en el siglo XIX. ¿Sí? Esto yo no tengo mucha certeza, pero hay un par de autores que mencionan que hay una intercepción de un telegrama codificado que justamente es el que daría cuenta de estas intenciones de tentar a México para entrar a la guerra. Entonces sí sería bastante más claro, digamos, la presencia de Estados Unidos en la guerra. Bueno, Estados Unidos entra a la guerra, no pasa nada, digamos, con la intervención norteamericana en esta guerra. La guerra estaba, era favorable a Inglaterra, a Francia, estos países, y no a Alemania y Austria-Hungría. Pero, digamos, lo que sí va a ser interesante de la intervención de Estados Unidos es que Estados Unidos ya a partir de esa intervención se va a empezar a colocar como un Estado con poder supranacional, es decir, que va a tener capacidad de empezar a intervenir en conflictos que les están por muy fuera de la frontera. Y por otro lado, yendo a una comparación con lo que nos pasa actualmente, van a aprovechar para difundir un virus que va a generar una pandemia parecida a la de ahora, nada más que se va a llevar en su momento muchos más millones de muertos de los que tenemos previstos para el actual, y que además van a tener, casi la desfachatez de ponerle gripe española, cuando en realidad venía con las tropas norteamericanas. Pero como el núcleo, así como esta nueva se dio en la ciudad china de Wuhan, se dio en un acuartelamiento de tropas norteamericanas en España, entonces a partir de ahí se le llama la gripe española. La gripe española fue una pandemia que duró 2 o 3 años, digamos, entre 1918 y 1922 fueron años de pandemia mundial. Bueno, volviendo a la cuestión esta, porque ya en un ratito vamos a tener que ir cortando. Uno es la presencia de Estados Unidos acá, que si bien no va a jugar un papel muy relevante en el desarrollo de la guerra, y lo otro es la salida de Rusia de la guerra en este momento, que es el mismo año que ingresa a Estados Unidos, sale Rusia de la guerra, pero por una circunstancia totalmente diferente. Es decir, se produce la Revolución Rusa en el año 1917 y esto lleva a que Rusia abandone la guerra. Este es otro de los imperios que terminan, como diría Hoffmann, es decir, termina la guerra, ese es el fin de los imperios, porque se termina el imperio alemán. De hecho, Alemania se había constituido no mucho tiempo antes, en 1870 recién se había establecido este imperio alemán que se llamaba el Segundo Reich.
del cual vamos a después tener que hablar un poquito más porque viene a colación con algunos otros temas de lo que vamos a desarrollar en la materia, casi por gestión del canciller Bismarck, que es el gran unificador del Estado alemán. Y bueno, el Segundo Reich alemán va a desaparecer y va a dar lugar a una endeble formación política republicana que se conoce como la República de Weimar, que va a durar hasta el estallido de la Segunda Guerra Mundial. Y que si bien no va a adquirir después Alemania nunca más el estatuto de monarquía como tenía hasta el momento, sí lo va a usar simbólicamente con la fundación de lo que se llama el Tercer Reich, que sería el Tercer Imperio, pero no va a tener emperador como sí tenía hasta el Segundo. Austria-Hungría, que era el otro gran imperio central, va a quedar dividido en Austria y Hungría, y ambos van a adoptar también después sistemas republicanos. Pero Rusia, que es un gran imperio, un imperio con una monarquía casi pre-revolución francesa, digamos, un modelo monárquico autocrático, es decir, donde no había ningún tipo de limitación al poder en este caso, el zar, que es el título que tienen los monarcas rusos, va a transformarse en muy poco tiempo en un estado totalmente diferente, ¿sí? Porque si bien va a haber en 1917 hay como dos procesos revolucionarios en Rusia, la Revolución de Febrero y la Revolución de Octubre, pero digamos en el transcurso de ese año, Rusia se va a terminar transformando en un estado socialista, cosa que es totalmente novedosa y que un poco después en la materia vamos a hablar algo al respecto de lo que significa esto y cuál es el desarrollo específico de este modelo o de estos modelos que se van a dar durante el siglo XX. ¿Sí? Pero digamos, esto va a ser un proceso con grandes consecuencias sobre todo el resto de la historia del siglo XX, sobre todo lo que va a ocurrir después de la Segunda Guerra Mundial, pero no vamos a hablar hoy de esto porque estamos como pasados de tiempo y además yéndonos a un tema que va un poco más adelante. Entonces, un poco para ir cerrando la mañana de hoy, ir concluyendo, es decir, bueno, tenemos como procesos simultáneos que tienen que ver con la expansión del capital, con la expansión con la consolidación del capitalismo industrial, pero sobre todo con la expansión del capital financiero. Es decir, que va a empezar a jugar un rol sumamente importante en las economías periféricas en este momento. Fíjense, les voy a dar un pequeño ejemplo que después lo vamos a estudiar un poquito más en detalle, aunque vamos a tratar de estudiar la parte más contemporánea nosotros, pero la deuda externa argentina, que suele ser un problema, se inicia con el empréstito de la Baring Brothers a el primer presidente de la Argentina, que fue Bernardino Rivadavia, que duró poco tiempo en la presidencia y después no hubo más presidente, pero fíjense que le seguimos llamando sillón de Rivadavia al lugar donde se sienta el presidente de la nación, porque fue el primero que ocupó ese cargo, con una constitución que no existe más, pero digamos como el primer presidente fue... Bueno, primer deuda externa empieza ahí, con el empréstito de la Baring Brothers. Es decir, cómo empieza a funcionar los flujos sobrantes de capital, digamos, los flujos ociosos de capital, que tienen que ser colocados en las economías periféricas fundamentalmente, es decir, en aquellos lugares donde la acumulación del capital
permite un excedente, este excedente tiene que ser colocado en algún lugar del mundo. Para poder colocar estos flujos de excedentes de capital en estos lugares del mundo, hace falta ciertas condiciones de dominio o de control político o de control económico sobre estos países, ya sea de manera directa o ya sea de manera indirecta, como era en el caso de los países hispanoamericanos de este entonces, sin ir más lejos de la Argentina. Pero bueno, este tema lo vamos a ver después un poquito más en detalle, pero era como para decirles, bueno, empiezan las deudas externas, no solo en la Argentina, empiezan en el mundo a existir la deuda externa. Todavía no existe el Fondo Monetario Internacional, esto es después de la Segunda Guerra Mundial, pero ya existen... sí, el puerto de Buenos Aires terminó financiando la guerra, pero no sé exactamente a qué guerra te referís, porque se hizo la financiación, se hizo la construcción del puerto de Buenos Aires, ¿no? Lo que pasa es que ahí hay un problema respecto que sigue pasando con los mecanismos de la deuda y con los mecanismos de casi todas las formas de préstamos que uno puede adquirir. Es decir, si uno va al banco y pide plata, entonces me prestan 100.000. ¿Y cuánto tengo que devolver? Y ahí está el problema. Con el tema de las deudas externas en general y el empréstito Baring Brothers en particular, yo no me acuerdo ahora la cifra, pero es como que solamente ingresa una parte muy menor de la cifra en libras esterlinas que tenía que recibir la Argentina, ¿sí? O sea, es como que yo pido 100, me mandan 30, por supuesto que tengo que devolver 100. Esta es la lógica, digamos, del empréstito. De hecho, el empréstito Baring Brothers se terminó de pagar en el siglo XX, no se terminó de pagar en el siglo XIX. Y ahora vemos, digamos, que tenemos experiencias novedosas de tomar deuda a 100 años y este tipo de cosas. Bueno, chicos, los vamos a dejar por hoy. Y vamos a continuar el próximo lunes. El próximo lunes